Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si pueden les pido que prendan las cámaras. Yo sé que están acostumbrados y acostumbradas a no hacerlo y que es como invasivo, ¿no? Pero en el seminario saben que básicamente lo que hacemos es discutir, entonces en lo posible, ¿sí? Y también si van a hacer uso de la palabra, en lo preferible sería que utilicen el micrófono, porque si no es más difícil ir siguiéndolo por el chat. Lo digo porque me pasó justo en una clase de teoría del derecho, que además es numerosa, entonces es más complejo, que me ponían muchos comentarios en el chat y se iba corriendo el hilo de la conversación, porque yo iba cortando para mirarlo, pero bueno, ya por ahí habíamos avanzado hacia otro tema, entonces bueno, suele pasar algo. En todo caso, si alguien pone algo en el chat, y ese es en el momento, levante la mano, utilice la función para levantar la mano, y si no está con cámara, y en todo caso, así ya enseguida lo podemos mirar y lo discutimos entre todos y todas. Bueno, saludo nuevamente para el par que se sumó luego de mi primer saludo. Veo algunas caras que la semana pasada, en realidad no, la semana pasada no, la anterior no estaban, así que me presento. Mi nombre es Paula Muniagurria, yo soy profesora adjunta a cargo del dictado de esta materia, que es el seminario de género. Mi área de trabajo es la filosofía, la teoría del derecho, que en realidad la filosofía sería una especie de capítulo de la teoría del derecho, y la filosofía, y la sociología. Este seminario forma parte precisamente de la oferta académica ampliada de sociología, que ahora ha sido absorbida por filosofía, es decir, de filosofía y sociología. Y básicamente tiene por finalidad discutir temas que interseccionan género en su expresión más actual, es decir, derechos de las mujeres y también de las disidencias, es decir, del colectivo LGBTIQ+, y derecho, ¿sí? Es decir, nos ubicamos en una zona de conflicto, en una zona donde se problematizan temas que, insisto, relacionan derecho, o mejor dicho, discurso jurídico y cuestiones de género. ¿Por qué digo discurso jurídico? Porque en realidad cuando con Leonardo Peresegui, hace ya unos 10 años, empezamos a ofrecer este seminario, lo hicimos también al amparo del seminario de argumentación jurídica, que había sido la primera propuesta extracurricular que habíamos lanzado. Y la inquietud tenía que ver precisamente con cómo el derecho como práctica social discursiva, no como un conjunto de normas estáticas, sino como una práctica judicial que tiene que ver con la producción de normas, pero también con la reproducción, esos actos de reconocimiento a los que refiere Ferraioli en Derecho y Razón, inciden en ese momento los derechos de las mujeres, más precisamente en la identidad de la mujer como un sujeto jurídico distinto del varón. Así es como surge este seminario, es decir, en la problematización del derecho como un discurso social, como una práctica social llevada adelante, entonces, en esos dos aspectos de producción normativa y de reproducción, y su influencia en la identidad femenina.
Si tuvieron tiempo de recorrer un poquito el campus, habrán visto que yo les puse un breve recorte acerca del avance hacia lo que llamamos la institucionalidad de género, es decir, la instauración de una agenda de derechos propia de las mujeres y de las disidencias. Y se afirma al respecto que se trata de un proceso, ¿sí? Porque los derechos no es que se cristalizaron en un momento determinado, sino que claramente la situación, claramente digo para nosotros y nosotras que manejamos la producción normativa a diario, lo que se verifica es que ha habido un desarrollo en los derechos de los que podríamos llamar hoy derechos de género, si correspondiera la expresión, y eso lo podríamos analizar a lo largo del curso. De manera que, si ustedes se fijan en el primer tratamiento que tuvo la mujer como sujeto jurídico en el marco del Código Civil, era de una incapaz relativa de hecho, es decir, una persona que podía ejercer pocos derechos por sí misma, y que para aquellos de mayor trascendencia necesitaba de la representación de un sujeto masculino, básicamente del marido. Eso ha ido cambiando, se ha ido morigerando, hasta llegar a la importante y progresista producción normativa en materia de derechos que tenemos al día de hoy, y en gran parte eso ha sido traccionado por el derecho internacional humanitario en las últimas décadas del siglo pasado, ¿sí? Pero igualmente, si revisan, van a ver que ha sido un proceso un poco más lento en algunos momentos y más intenso en estos últimos tiempos. Pero de todas maneras se trató de un devenir, ¿no? Una situación no estática. Partimos de esa idea entonces, ¿sí? Que hay una institucionalidad que está en desarrollo, que está consolidándose, y que ha logrado legitimación, porque hoy en día nadie dudaría, respecto de la seriedad de los estudios de género, de la relevancia que tiene al interior de la agenda jurídica. Tanto es así que ustedes saben que es un eje que se evalúa en los concursos para la selección de magistrados, por ejemplo. Muchos de ustedes seguramente habrán visto ese video que se viralizó, en el cual le preguntan a un candidato, ¿lo vieron? A un candidato a juez, en la entrevista en el Consejo de la Magistratura, le preguntan por el techo de cristal. No. Podemos utilizar el concepto de guitarra, zaraza, bolazo, o sea, muchísimos, para describir lo que ese hombre intentó para responder a esa pregunta, porque claro, no fue preparado para el paradigma actual, digamos, ¿no? O sea, no tuvo en cuenta la importancia de los estudios de género o de la perspectiva de género hoy, a pesar de que tenemos la ley Micaela, que manda que todos los funcionarios y magistrados debemos estar preparados en temas de género a los efectos de evitar situaciones de discriminación. Bueno, ¿con qué voy a esto? Que estamos en una situación de transición. Si bien hay una agenda de género instaurada, lo cierto es que todavía hay resistencias, todavía, a pesar de que hablamos de cuestiones normativas, ¿no? De militancia, si bien hay por supuesto una militancia feminista, pero lo cierto es que nuestro país tiene, sobre todo en los últimos tiempos, como les decía, últimas décadas del siglo pasado, con la suscripción de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, luego la Convención de Belém do Pará. Pensemos que la CEDAW es del 79, que la Convención de Belém do Pará es del 94, es decir, no son cuerpos normativos internacionales tan recientes. Sin embargo, lo cierto es que los estudios de género como disciplina legitimada al interior de la academia son realmente novedosos. Ahí es donde nos situamos, ahí es donde se sitúa el seminario, y sabrán ustedes que todos los cuatrimestres vamos variando la oferta académica, porque como son reversibles y gran parte de quienes lo eligen hacen los 2 seminarios,
intentamos que no se reiteren los temas. Este cuatrimestre, les había comentado la semana pasada, vamos a continuar en una línea que iniciamos el cuatrimestre anterior, que tiene que ver con analizar proyecciones de las cuestiones de género, más allá del concepto de violencia. ¿Por qué? Porque lo que advertimos, y de hecho nos ha llevado a presentar un proyecto de investigación, el nuevo proyecto de investigación que presentó el grupo Cátedra, que es un grupo que tenemos de investigación hace muchos años, refiere precisamente a esto que les voy a comentar. Hemos advertido que la cuestión de la violencia, que si bien es un tema paradigmático, es seguramente el mayor campo de disputas que tenemos hoy las mujeres, es una estadística lamentablemente trágica que nos arroja una media de femicidios que siempre ronda los 300 casos anuales, siempre está ahí unos poquitos, 286, 291, 279, 273, pero siempre muy cerca de los 300, a pesar de las políticas públicas, a pesar de las modificaciones normativas que ha habido, por ejemplo, le hace el agravante del artículo 80 por femicidio, por ejemplo. Más allá de esas consideraciones, que no es que las perdemos de vista, lo cierto es que la cuestión, o las cuestiones que refieren a derechos de mujeres y disidencias, van más allá de la agenda de la violencia, o de las expresiones de la violencia de género, o incluso son previas. Este tema ya lo vinimos trabajando el cuatrimestre pasado, analizando diferentes proyecciones de situaciones de discriminación de género en ámbitos no penales, ¿sí? Es decir, más allá o por fuera de la violencia paradigmática. Y este cuatrimestre la propuesta es seguir en esa línea. Incluso cuando analicemos situaciones que se sitúan en el derecho penal, mirar un poco cuál es el contexto, qué elementos se suman para que ese caso penal interese al género, y seguramente vamos a advertir que esas cuestiones no son propias de lo que sería la justificación interna en el ámbito penal, sino que tenemos que ir a buscarlas más allá. Por eso en el campus, no sé si lo vieron, igualmente se los hice llegar también por Brandon, les puse un par de casitos. Hay uno que está largo, está en extenso, está el voto completo de la doctora Ángela Ledesma, que es una de las juezas de la Cámara Federal de Casación Penal, y está el resumen, también vamos a trabajar con el resumen, pero igualmente se los dejo al fallo porque es de lo más interesante. Además la pluma de la doctora Ledesma es impecable, vale la pena leerlo. Y les dejé otro caso también, en resumen. Ambos refieren a situaciones ubicadas en el ámbito del derecho penal, pero que nos invitan a pensar desde otro lugar. Para aquellos que no hayan estado la semana pasada, donde hablamos, hicimos alguna... Acá, Agustina, no te preocupes, Agustina, mientras escuches y puedas participar, les decía que la semana pasada, para quienes estuvieron presentes, la otra semana, para quienes estuvieron presentes, hicimos un breve repaso de algunas cuestiones básicas acerca de qué se entiende por género, de qué hablamos cuando hablamos de género, las distinciones entre la esfera de la vida privada y de la vida pública, las conceptualizaciones básicas que hacen al orden de género como un orden patriarcal, establecido jerárquicamente, que establece jerarquías, en el cual la mujer está subvaluada en relación al hombre. Siempre vamos a girar en torno a esos conceptos básicos, pero los invito a que se fijen en el campus, y también ayer les hice llegar a través de Brandon una presentación breve, muy breve, es una introducción en diapositivas, y algunos textos básicos, como por ejemplo el de Frances Olsen, El sexo del derecho. Fíjense que es un texto viejo, no dice el género del derecho, sino el sexo del derecho, como pasa por ejemplo con la convención, con la CEDAW, que no habla de género, sino que habla de sexo. ¿Por qué? Porque a fines de los 70 el concepto género recién se estaba forjando epistémicamente. Así que bueno,
digo, para no detenernos en cuestiones que estimamos ya conocidas, van a encontrar esa información en el campus, y si alguien quiere profundizar, podemos abrir un foro, eso lo vamos viendo ahora a lo largo de esta charla, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si pudieron leer el caso, alguno de los dos casos, si le pudieron dar una miradita. ¿Alguien que se anime? Yo pude leer el caso Rodríguez. Bien, sí. El caso de la Cámara Federal de Casación Penal. Sí, fue un caso de lo más interesante, porque además hubo amicus curiae. A ver, dale, Alejandro, contanos, que por ahí para el que no lo leyó, contalo, te pido. En alguna pequeña síntesis pude anotar algo sobre una mujer, madre de 2 hijas, una con una malformación congénita en su mano que debía ser operada en carácter de urgencia. Ese sería el contexto, y tenía que pagar una operación de un valor de 100.000 pesos. Entonces ella contaba con un poco ingreso, de unos 8.000 de ingreso, dependiente de una tarjeta de su expareja, con lo cual también debía compartir un dinero con él. Ahí demostraba su carencia para su sustento diario, ¿no? Y esto demostraba también en su contexto que era víctima de violencia psicológica, económica y física durante 6 años anterior a este suceso, ¿verdad? Antes de separarse. Y bueno, le sale la posibilidad de trasladar droga, que le habían ofrecido unos $700, si mal no recuerdo, como para poder tener un ingreso, y ahí la detiene Gendarmería, le descubren que tenía un bulto en el abdomen, y bueno, queda imputada, por supuesto, por la ley de estupefacientes, ¿no? Como transporte de estupefacientes. El tribunal oral sostiene que era un estado de necesidad justificante y la absuelven. La Fiscalía interpone un recurso que es de casación y le dan lugar a la presentación. Y ahí, por supuesto que queda condenada y queda para que le dicten sentencia, para que le den una pena. ¿Qué más puse aquí? Bueno, la defensa impugna, por supuesto, esa decisión, y la Cámara Federal hace lugar a esa decisión, la anulan y ordenan para que un juez con función en casación, en manera unipersonal, pueda entender sobre la causa, y ahí impugnan esa decisión recurrida. Se confirma la absolución, y acá es donde justamente se toma en cuenta todo lo que es el contexto, ¿no es cierto?, las condiciones y circunstancias de vida de esa mujer, y en esa situación de vulnerabilidad, de contexto que tiene esa violencia de género, su necesidad económica, y se toma todo en cuenta el plexo normativo que debe primar hoy por hoy, no solamente en un ámbito estanco, por así decirlo, que sea de aplicación el derecho penal, que acá le cabía la cuestión del artículo 34, inciso 3. Y acá queda demostrado que deben tenerse en cuenta esos principios rectores de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que van conformados en nuestro bloque constitucional, ¿no? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado que la mujer también, en estas situaciones de vulnerabilidad, están siempre dados por todas sus cuestiones económicas, en este caso, en el caso concreto, aun cuando se encuentre imputada de un delito, ¿no? Claro. ¿Y qué más puse acá? Debe ser tratada con una protección especial, bajo los principios de igualdad y de no discriminación. El enfoque integrador, por esto que decía recién de las cuestiones de los tratados, que en la Argentina también formamos parte sobre eso, y no se puede desconocer en realidad esta situación personal. Hay que tener en cuenta esta perspectiva de género que debe primar hoy por hoy. Lo que hizo el fiscal es tomar y tener un ojo parcial de la situación y dejarla simplemente
con ese estado de necesidad justificante, ¿no es cierto? Tomo en cuenta, mira solamente eso sin tener todo el contexto de la vida que estaba pasando la señora, ¿no? Ujú. Bueno, creo que no sé si alguna cosa más se ha anotado. Muy bien, No. súper súper completo. Alejandro, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien vio alguna cosita que por ahí Alejandro no haya referido? Bueno, si quieren, a ver, retomamos y vamos analizando los puntos que señaló Alejandro. Esto es un caso de una mula, como se la suele llamar habitualmente. Son personas que son utilizadas, es decir, que son objetivadas para la realización de un delito. Son mulas porque cargan algo que es ilícito, o sea, no importa la calidad personal de ese sujeto, ¿sí? Se los despoja de su personalidad y terminan siendo un objeto útil para determinada función, ¿sí? Estamos acostumbrados a saber de las mulas, sobre todo en el contrabando de estupefacientes, es decir, en el cruce de fronteras. Hemos visto en estos programas de alerta aeropuerto, ¿no? Situaciones en las que aparecen las mulas. Hace un tiempo ya la teoría de género, los estudios de género, vienen advirtiendo acerca de la sobrerepresentación de las mujeres en estos casos. O sea, cómo es más común encontrar mujeres mulas que varones mulas, ¿sí? Y yo les diría, hace alrededor de 10 años, un poquito más, empieza a construirse una teoría acerca de qué pasa con las mujeres en esta situación. Porque se relaciona con otro fenómeno que sí es más clásico y ya venía siendo discutido con anterioridad, que es el de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos más pobres que los hombres. No digo quienes estamos acá, ¿sí? Esto hay que mirarlo con criterio interseccional, cuando el género se cruza con otras situaciones de vulneración, y lo que ocurre es que en el contexto mundial general, las mujeres somos propietarias, no quiero mentir, no quiero exagerar, después búsquenlo, pero creo que es algo así como el 2% de la tierra y el hombre del resto, ¿sí? O sea, el número es así de abrumador. Hay un fenómeno mundial que se describe como feminización de la pobreza. Las mujeres estamos más sobrerepresentadas, más representadas en la pobreza, al punto que decimos que estamos sobrerepresentadas. Esto se relaciona además con otro fenómeno que también viene de la mano de la globalización, y es la precarización del trabajo o la precarización de las condiciones de trabajo, lo que lleva a la dificultad del acceso al empleo. En este caso no se da, pero suele también acumularse otro fenómeno que es el de la migración, el de la diáspora migrante. Las personas que migran, que salen de sus países en busca de mejores oportunidades, y las mujeres también están sobrerepresentadas en el fenómeno de la migración. Y son víctimas especiales en el delito de tráfico de personas, que suele estar relacionado con el delito de trata, como ustedes saben. ¿Con qué nos encontramos acá? Con una mula, entonces, en la cual convergen todas estas cuestiones que, como ven, no tienen relación directa con el caso, ¿sí? Pero que nos permiten una lectura social de contexto. Las mujeres son más pobres, las mujeres tienen menos acceso al mercado de trabajo, y además hay una precarización tal del trabajo que hace que las condiciones en las que se accede no garanticen un piso mínimo de derechos, ¿sí? A partir de ahí se empieza o sea, podemos describir este caso. Estas son circunstancias que habitualmente en un caso penal no se tendrían en cuenta. Más allá de algunas recomendaciones, como por ejemplo las reglas de Brasilia. No sé si ustedes conocen las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Es un documento internacional, no un convenio, pero sí es un documento internacional, y es un convenio, es un documento al que la Argentina ha adherido, ¿sí? ha sido ratificado por la Corte. Nosotros
lo tomamos como pauta interpretativa a las 100 reglas de Brasilia. Y podríamos sumar además, por ejemplo, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que cuando habla de la necesidad de producir acciones afirmativas, menciona a las mujeres como grupo destinatario de esas acciones afirmativas. Pero además tenemos sí paquetes normativos del derecho internacional concretos que ponen en cabeza del Estado responsabilidades puntuales, como refería recién Alejandro. Y hablamos por un lado de la CEDAW y por el otro lado de la Convención de Belém do Pará, que refiere, esta última es un instrumento que rige en el ámbito interamericano y refiere puntualmente a la situación de violencia de género y a la especial atención que hay que poner en las situaciones de violencia de género, sobre todo en el artículo 7 de esa convención, que nos habla del acceso a la justicia y nos habla de la debida diligencia. De manera que la debida diligencia viene a calificar de manera especial el acceso a la justicia cuando se trata de mujeres. El acceso a la justicia ya deja de ser solamente la posibilidad de tener una ventanilla donde ir a peticionar, sino que tiene que presentarse con determinadas características materiales ese acceso. Si no, no va a ser acceso a la justicia y el Estado estaría faltando al deber de debida diligencia. Ese lo vi, finalidad? perdón. ¿Cómo? Sí. No, ese lo estuve leyendo, el del campo algodonero, que usted dijo la semana pasada. Y ahí está justamente la violación al artículo 7 de la Convención. Sí, sí. Responsable a México por no cumplir ese acceso a la justicia, ¿no? No garantizó. El caso Campo Algodonero es un caso paradigmático por dos situaciones. Es de noviembre del año 2009, no es un fallo de hace los días, ya tiene más de 10 años. Es González y otras contra México, conocido habitualmente como Campo Algodonero, porque trata sobre unas jóvenes que habían desaparecido y luego de varios días de búsqueda intensa por parte de sus familias y de inacción del sistema de justicia y del sistema de seguridad, aparecen muertas con señales de vejaciones, de abuso sexual, de tortura, en un campo algodonero en Ciudad Juárez, muy próxima a la frontera con Estados Unidos. Este caso llega a la Corte Interamericana a consecuencia del reclamo de los familiares de las víctimas, tanto por la falta de respuesta del sistema durante el proceso de búsqueda, a través de respuestas como seguramente se fueron con algún novio, estarán por ahí, no quieren volver, negando la posibilidad de que estaban siendo víctimas, y luego en el proceso posterior de investigación y de juicio, también con una actitud de continua afrenta hacia las víctimas, reproduciendo una cantidad de estereotipos de género que se tradujeron en situaciones de violencia. Y en ese caso, en Campo Algodonero, la Corte utilizó por primera vez, creo que se los comenté la semana pasada, el concepto de feminicidio. Y explicó cuando estamos frente a una situación cuando estamos frente a un caso de feminicidio, y además desarrolló muy acabadamente el deber de debida diligencia por parte de los estados. Con lo cual es un fallo estandarte del derecho internacional que guía después las interpretaciones del derecho interno. Entonces, bueno, la cuestión estaba refiriendo que la Convención de Belém do Pará puntualmente es útil precisamente por esto, porque califica al acceso a la justicia a partir del deber de debida diligencia. El concepto de debida diligencia además es muy abarcativo, nosotros lo referimos a las cuestiones de género porque está expresamente consignado en la Convención de Belém do Pará, pero en realidad es un deber del Estado para con los ciudadanos, y solemos utilizarlo en situaciones de otros grupos vulnerables, como por ejemplo personas con discapacidad también. Entonces ese es el contexto general que tenemos, una situación social determinada, genérica, y una producción normativa a la cual vamos a sumar el derecho doméstico, vamos a sumar la 26845, que es la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia de género dentro de nuestro sistema argentino. En este contexto es que a esta mujer la agarran llevando droga consigo como mula a cambio de unos pesos
con mucho valor significativo para ella, y que si lo miráramos fríamente desde las teorías que ofrece la dogmática penal, desde los modelos a los que nos lleva el derecho procesal penal, nos encontraríamos claramente con una respuesta de culpabilidad para esa mujer. Sin embargo, aquí se dio la particularidad de que en la etapa de juicio se decidió absolverla. ¿Por qué? Porque se merituaron todas estas circunstancias que no son normativas, ni siquiera puramente normativas, no son para nada normativas. ¿Se acuerdan en teoría del derecho? Cuando llegábamos a las unidades de interpretación y hablábamos de la justificación interna y de la justificación externa, y uno decía, ¡ay, qué aburrido esto! La justificación interna como el paso lógico de las premisas a la conclusión, y la justificación externa, todos esos otros elementos que no contribuyen al valor lógico de la decisión, pero que son relevantes para decidir cuáles son las premisas que vamos a elegir. Bueno, esta cuestión se resolvió en el ámbito de la justificación externa. Y lo que trae de interesante es que desafía la dogmática. Porque fíjense que Alejandro dice, utilizaron el 34 del Código Penal. ¿Ustedes se acuerdan del 34? ¿Sí? Bueno, es taxativo el 34. O sea, esta situación, ¿en qué inciso iba el 34? ¿Qué tipo de interpretación se hizo acá? Y eso es lo que lleva al fiscal a agraviarse y a ir a la casación, para decir, revoquen esto, porque esta mujer cumplió con todos los requisitos para llegar a una sentencia condenatoria y yo acá tengo una absolución. ¿Qué es lo que pasó? Sin embargo, la casación, a través de la actuación unipersonal de una de las juezas, decide mantener la absolución. Dice, acá hay una situación humanitaria que trasciende los límites de la dogmática. Y esto por ahí, a ver, a todos todavía nos parece como, uy, qué interesante, pero ¿desde qué marco normativo lo explicamos? Hay una corriente que propone un cambio en las teorías, tanto en la teoría general del derecho, como en la dogmática penal con perspectiva de género. Vamos a ver si prospera, vamos a ver cómo se termina construyendo, si se construye o no, pero esta sentencia de alguna manera se anticipa a las posibles producciones de estos grupos, de estos estudios que se vienen realizando. ¿Con qué nos encontramos acá? Hay un estado de necesidad, ¿no? Alejandro, decías vos, ese estado de necesidad está dado porque tiene una nena con una discapacidad. Claro, con una discapacidad en una de las manos y una operación urgente. Yo creo que al final se evalúan, por un lado, el bien jurídico protegido, la salud pública, y en juego con la calidad de vida y esa necesidad de integridad psicofísica que necesitaban para la nena. Dos valores muy importantes, y por supuesto tuvo primacidad el de la nena por sobre el bien jurídico público, no sé, la salud pública. Quedamos en cuadro en algo estanco o en algo dinámico. Sí. Y creo que pasa por ahí. Al final, por supuesto que la integridad de la menor, creo que 2 años, y con un futuro prominente, chiquita, y todo lo que juega el plexo normativo del cual formamos parte, como no queda otra que integrarlo en todo en el plexo normativo. No podemos quedarnos en algo tan cerrado como ese 34 y nada más. Juega todo el caso concreto y debe ser resuelto así. Sí. Hay dos cuestiones que no son propias de la teoría de género, que pertenecen más bien al ámbito de las teorías de la decisión o de las teorías de la argumentación, que vienen acá, que son la ponderación, que es una operación que se realiza siempre que hay principios compitiendo, y es un concepto que ustedes lo van a ver mucho reiterado en sentencias cuando salgan a la profesión, porque a partir de la irrupción o la aparición de los principios en la escena normativa que vienen a proveer soluciones conjuntamente con las normas, se hace necesaria la tarea de ponderación. Si ustedes leen los primeros capítulos del Código Civil, van a ver que hay un mandato al juez por parte del legislador civil en el cual le dice cómo tiene que resolver los casos y le dice que tiene que recurrir a los principios.
O sea, ya no hay más duda respecto de la validez de los principios para resolver los casos. Estas cuestiones que también discutíamos en filosofía o que discutíamos en teoría del derecho. De manera que, junto con este concepto importante que es el de ponderación, aparece otro al que vos referiste sin nombrarlo recién, y es el test de razonabilidad. ¿Sí? Cuando pondero, yo decisor, Alejandro decisor, Ayelén decisora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver cuál es el peso específico de los principios, perdón, el peso relativo al caso de los principios en juego. Y acá teníamos, por un lado, la salud, el deber de maternar, la obligación moral para con la salud de su hija, y por el otro lado, la protección del bien salud pública de manera genérica, que es el que supuestamente protege la ley 23737, que es la ley de drogas. De esa ponderación, en el caso concreto, en el test de razonabilidad, si nosotros pensamos que, como sostienen la teoría penal, la sanción en cuanto a razonabilidad no puede afectar mayores bienes o mayores derechos que aquellos que intenta proteger. Ahí es donde está la razonabilidad. Y en este caso, ¿qué era lo más razonable en función de todos estos intereses en juego? Y siempre en un marco en el cual tenemos a una mujer que, insistimos, es pobre, está sobrerepresentada en el colectivo de la pobreza, estaba desocupada, se había acreditado, estaba debidamente acreditado que había sido víctima de violencia de género durante años, en forma previa a la toma de decisión de este plan criminal, de manera que todos los elementos concurren a que el test de razonabilidad se incline en este sentido. Sí, Ayelén, te escuchamos. Que también en el test de razonabilidad es como que si el Estado prioriza la salud pública, es como que sigue tomando un rol paternalista y estaría dejando el rol de la madre, que sería maternalista, si le queremos llamar, que tienen para con sus hijos. O sea, sería como que estaríamos cayendo de nuevo en estas cosas del patriarcado, como que es más importante desde un lado que el Estado proteja a los ciudadanos, que en realidad, y dejar de lado el rol de la mamá, que era mucho más importante. Sí, a ver, la política de drogas claramente responde a un modelo paternalista. De hecho, cuando discutimos estas cuestiones en la filosofía o en la sociología, lo ubicamos en ese lugar, y las discusiones tienen que ver con eso. O sea, la ponderación acá o el enfrentamiento de principios va a estar dado precisamente por un paradigma tuitivo o de proteccionista, paternalista precisamente, o la autonomía personal por el otro. ¿Sí? Ahí está claramente. Con lo cual ya lo que es el estatuto en sí, en el cual esto se imprime, que es la 23737, es una norma bastante cuestionada desde diferentes aspectos, ¿sí? Así que ahí ya, como vos decís, Ayelén, hay un punto que colabora a poner en crisis la cuestión. Y coincido, no sé el resto, en el deber de maternar, la obligación que señalás de la madre para con su hija, para con la salud de su hija, para atender la salud de su hija, que además también es una demanda del orden de género. ¿Sí? Que los padres y las madres debemos ocuparnos de nuestros hijos, pero las madres más aún. Hay un plus, hay una carga especial en los deberes de cuidado puestos en la madre respecto de los hijos. Dice las teorías feministas que hay una serie de mitos en torno a los cuales se construye el orden de género, es decir, este orden que otorga roles y estereotipos a unos y a otras, y a resultas del cual, por supuesto, el hombre surge con mayor poder y mejor situación social y cultural que la mujer. Uno es el de la pasividad sexual femenina, ¿sí? La idea de que el hombre
tiene una naturaleza sexual activa y hasta violenta, ha llevado históricamente a justificar diversas formas de abuso, a negar la violación dentro del matrimonio, a convertir a la prueba de la violación en la prueba del diablo, a entender que cuando una mujer dice que no, dice sí, porque en realidad lo que hace la mujer es cuidar su pudor, y el hombre lo que hace es responder a sus instintos, ¿sí? Por eso cuando se decía, a ver, afirmaciones que hoy ya se han dejado de lado, pero cuando se justificaba, se afirmaba que un hombre abusaba de una mujer porque había recibido un mensaje que lo invitaba a, o por la manera en que la mujer estaba vestida, o que se conducía, o que se dirigía a él, de alguna manera se la buscó. Bueno, pero mirá cómo estaba vestida. Y esto era algo que aparecía mucho también en las situaciones de violencia. Uno de los relatos de las mujeres víctimas de violencia que estuvo muy presente en la decisión de generar las comisarías de la mujer, un ámbito especializado para la recepción de la denuncia, era precisamente que la mujer se encontraba con respuestas de estas características. Pero nena, vos estabas vestida así, pero ¿y qué esperabas? Y vos también, o sea, de parte de la persona que la recibía en el mostrador del lugar del acceso a la justicia. Con lo cual, lo que tiene que ver con la moral femenina estuvo históricamente ubicado en este mito de la pasividad sexual femenina y la potencia sexual masculina, que ordena los roles de género, dando lugar a estas situaciones de violencia, entre las que he ejemplificado algunas, pero seguramente ustedes están pensando en otras situaciones que también dan cuenta de esto, ¿no? Me parece que el no es sí es el más claro, ¿no? Hoy está muy afianzado la idea de que no es no. Sin embargo, durante mucho tiempo se lo entendió distinto, y si no, le preguntamos al gran filósofo Arjona. ¿Alguien se acuerda? Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti. Lánzame un sí camuflajeado. ¿Qué es un sí camuflajeado? Si es sí, es sí, y si no es sí, no es sí. Será cualquier otra cosa, pero no es sí. Fíjense, no sé, ¿alguien ve la ley y el orden, unidad de víctimas especiales? La he visto, sí. No prestaron atención que cuando interrogan a las víctimas le preguntan si dijo que no o si dijo que sí. ¿Qué importancia le dan a la expresión? Porque vieron que unidad de víctimas especiales remite mucho a situaciones de violencia sexual. Pero sí, siempre le sí, preguntan a claro, las víctimas. siempre preguntan. ¿Por qué? Porque está establecido esto. Pero bueno, no siempre. Y tiene que ver con este mito. Hay algo que cuento siempre, perdonen si algunos ya lo escucharon, posiblemente incluso en filosofía, porque veo caras de filosofía. Soler, ustedes ya todos cursaron penal, recordarán quién es Sebastián Soler, uno de los principales referentes del derecho penal argentino. Cuando refiere al delito de violación, hace un desarrollo respecto de no confundir la violencia propia que exige el tipo penal de violación con la discreta fuerza que debe ejercer el varón sobre la mujer para vencer su pudor. ¿Y quién es el intérprete final de la distinción entre la discreta fuerza que debe ejercer el varón para vencer el pudor de la mujer y la violencia que define a el delito de violación? Y hay una nota al pie. Y en la nota al pie, él refiere a un dicho gauchesco. El encomillado sería: y si quería mocito, si quería joven, señor, jovencito, muchacho, ¿por qué no me volteó? Como que la mujer espera que el hombre avance, que el hombre fuerce, que si hubiera querido, hubiera insistido. Yo le digo que no, pero usted tiene que saber que en realidad lo que quiero es que insista, porque la mujer es tutora de su pudor. Mito
que hoy en día ya viene dejándose de lado. Además del mito que les refiero, el de la pasividad sexual femenina, está el mito del amor romántico. No porque no exista el amor romántico, sino lo que se ha construido en torno al amor romántico. Las relaciones desiguales al interior de la pareja en base a la idea del amor romántico. Sobre todo lo que tiene que ver con la trama romántica, ¿sí? El lugar de la conquista, el hombre que avanza, el hombre que propone, el hombre que decide, una cierta constitución de unidad familiar, en la cual la mujer es la reina de la casa, la princesa, y el hombre es el príncipe valiente que provee, y se ocupa de que todo esté en orden y que cuida de su mujer y de su familia. Insisto, cuando hablamos de mitos, hablamos de la capacidad explicativa que tienen, ¿sí? Cómo se utilizan en función de su capacidad de explicar situaciones. Y finalmente, el tercer mito es el de la mujer madre. La idea de que todas las mujeres tenemos un instinto de maternar, que todas las mujeres seremos o debemos ser buenas madres. Y eso viene con cierta carga de deberes, que en algunos casos se cumplen y en otros casos no se cumplen. Sin embargo, acá lo que estamos planteando es que precisamente en base a este mito, a la idea de la mujer realizándose a través de la maternidad, la mujer con ciertas características especiales que nos distinguen para ser buenas madres, cumplimos y debemos cumplir con ese rol de buena madre. O sea, no se admite la posibilidad de la madre abandónica. Entonces, aquí hay una cierta paradoja, porque esta mujer debía cumplir a partir de este mito, de este deber, del deber que surge de este mito explicativo, con su deber de buena madre. Sin embargo, no tenía, por lo que surgió de la sentencia, en definitiva, porque no la conocemos, no es que yo esté esforzada en justificarla, sino por lo que terminó diciendo la sentencia, no tenía las maneras de cumplir materialmente con ese deber. Y la manera que encontró fue esta: cometer un delito a los efectos de cumplir con ese deber. ¿Qué es lo que entendió el sistema? Que hubo un estado de necesidad. Un estado de necesidad que la llevó a eso. Y fíjense que hubo una amicus curiae, la Defensoría General de la Nación, yo trabajo en el ámbito de la defensa pública, en una Defensoría Federal. La Defensoría General de la Nación es nuestra cabeza, digamos, y hay ahí una comisión especializada en cuestiones de género. Y hay mucha producción, además. Al que le interese, entre en la página, ponga Ministerio Público de la Defensa o Defensoría General de la Nación, ahí vaya a biblioteca, libros, y ahí va a encontrar muchísimo, pero hay mucho material, porque además se viene ocupando de estos temas desde mucho antes que saltaran a la agenda pública de temas problemas. Lo que les decía es que se presentó la comisión, se presentó una amicus curiae, es decir, amigos del tribunal. Ustedes saben que tiene una amicus curiae, funciona como una especie de perito, alguien que tiene un conocimiento y que trata de acercar a las partes, de aclarar la situación. Y a partir de allí, lo que quedó cristalizado fue esto, que se estaba ante una situación de violencia de género y una necesidad, por otro lado, de atender al rol de madre. De manera que, a mí me parece, no sé, les pregunto a ustedes cómo lo vieron, entramos a la cuestión de género por dos lados, por dos cuestiones distintas y que terminan confluyendo. Por un lado, que ella era víctima de violencia de género, lo cual eso la limitaba para encontrar otras alternativas de empoderamiento, de autonomía, de autovalidación. Y segunda cuestión, ese deber de atender a sus obligaciones de madre. Y vuelvo un poquito sobre la cuestión de la autovalidación, porque ustedes saben que precisamente la falta de mecanismos a ese fin, a la autovalidación, es lo que hace que las mujeres no puedan salir del ciclo de la violencia,
que se queden a pesar de ser víctimas de violencia, que muchas mujeres que son rescatadas de situaciones de trata vuelvan a caer en otra red. ¿Por qué? Porque las rescatan, pero luego no tienen posibilidades de, insisto, lo mismo que le pasaba a Rodríguez con su hija, de proveer condiciones materiales mínimas para ellas o para sus familias. O sea, a eso sumamos una condición estructural de feminización de la pobreza, la precarización del trabajo asalariado, condiciones económicas reinantes desfavorables. Bueno, lo que vamos a tener es que seguramente pronto la encontremos volviendo a la misma situación de violencia o en otra. La mujer que es víctima de violencia de tipo doméstica, por ejemplo, violencia en las relaciones interpersonales, que se grafica a través de un ciclo. Lo que suele ocurrir en esos casos es que la mujer no encuentra las posibilidades para salir, aunque incluso tenga la decisión, se perciba como víctima, porque muchas veces no se percibe como víctima, logre percibirse como tal, lo sufra como tal, entienda que la única solución es irse de esa relación, sin embargo, no cuenta con la manera de valerse a sí misma fuera de esa pareja, y se queda. O el otro ejemplo que les daba, las mujeres que son rescatadas de situaciones de trata, en que están siendo explotadas, en situación de prostitución y siendo explotadas, se desbarata la red y tiempo después, en otra red que se desbarata, se las vuelve a encontrar. ¿Por qué? Porque en ese interín no tuvieron posibilidad de encontrar una alternativa que les permita un sustento digno. Yo creo que otra cosa no encontré. No sé si me quedó algo que hayan visto y que quieran comentar. ¿No? Bien. La ausencia del Estado también en cuanto al acceso a los derechos como a la salud, porque ella tenía que operar a la hija y no conseguía los medios y tampoco, y eso también la llevó a tomar esa decisión y hacer todo para poder conseguir la plata para operarla. Y para, o sea, hay el Estado, además de todo, está fallando en cuanto a que no garantiza el acceso a la salud y a que ella pueda operar a su hija. Sí, el tema del cruce entre género y salud me interesa y lo vamos a discutir en este curso, porque en esta idea de ver más allá de la cuestión solamente penal, la cuestión hay dos temas que me parece que no se están viendo y que refieren directamente a cuestiones de género, y son una el acceso a la salud y la otra el proceso de envejecimiento. Porque empiezo por el segundo, las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, eso implica que esa sobrevida de alrededor de 5 años que tenemos las mujeres respecto de los hombres, en los últimos años de la vida, es decir, en la vejez, más allá de lo que la ley y la convención llaman personas mayores, es decir, arriba de los 60, 65 años, implica en sí mismo un declive, una pérdida de calidad de vida, con lo cual las mujeres vivimos más, pero más discapacitadas. Entonces eso requiere una mirada distinta. Se relaciona con la cuestión del derecho a la salud, por supuesto, pero además hay un impacto diferenciado del acceso a la salud en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces la salud está de la mano o está condicionada a tener una obra social. Las obras sociales están enlazadas con la inclusión en el mercado laboral. Si volvemos a la misma situación, feminización de la pobreza, precarización de las relaciones laborales, dificultad del acceso al empleo para las mujeres, techo de cristal, piso pegajoso, como cualquiera de los conceptos que querramos mencionar, a Yelén y todos, nos vamos a encontrar con que, y bueno, ahí la mujer se va a ver limitada porque no va a tener seguros de salud de la misma manera que tiene el hombre. Y eso ya es un problema. Y respecto, sí, coincido respecto de
la necesidad de contar con, no sé si necesariamente un seguro de salud, pero con respuestas del sistema de salud para este tipo de tratamientos poco convencionales, digamos, ¿no? Que requieren prácticas que son caras, estudios previos que son caros, seguimiento, rehabilitación, tratamiento. Muchas veces la práctica en sí está cubierta, pero se tienen que trasladar. Suponete, vive en Mar del Plata, vive en las afueras de Mar del Plata. Se vive en el cordón rural, o sin necesidad de irse al cordón rural, pero bueno, en las afueras, con dificultad de acceso al medio de acceso a los medios de transporte, y tiene la posibilidad de que le den el tratamiento, pero en un hospital en Buenos Aires. Eso implica tener que trasladarse, o sea, pagar gastos de traslado, un lugar de alojamiento para ella o para el familiar que acompañe a la persona durante el tratamiento, gastos de viáticos, de comida, mantenerse en un lugar que no es su ciudad. Entonces, por más que la práctica en sí esté cubierta, se va a encontrar con todo este cúmulo de problemas que hace que la termine desistiendo. Así que sí, ese es un tema que lo vamos a ver y que es cierto, está presente acá y es algo que no lo habíamos visto. Sí, sí. Sí, porque posiblemente eso hubiera sido una alternativa, una buena alternativa. Ojo, no estamos planteando que la solución sea un programa criminal, ¿sí? Sino que hay situaciones que llegan a los ámbitos de la justicia en los cuales una lectura lisa, una lectura lineal del asunto no satisface los estándares de no violencia y no discriminación en materia de género. Y este es un caso. Te tengo con la mano levantada de nuevo, Ayelén, ¿es así? No, porque re pesada, pero hoy No, vi en dale. la tele un caso en La Plata, no sé si lo vieron, de una mamá que supuestamente dejó a sus hijos encerrados de 2, 4 y 6 años, encerrados en un departamento. Más allá de si es así o no es así, a la mujer la mataron en todos los medios, y la mujer se nota que estaba en una situación de vulnerabilidad y trataba de decir, yo quiero a mis hijos, o sea, no quiero que me saquen a mis hijos. Y como le daban con todos los periodistas y los medios, y también es una situación que no se sabe el trasfondo, y sin embargo hasta las mujeres la destrozaban. Sí, posiblemente, pensemos lo distinto, supongamos que hubiera sido el padre, que esos chicos hubieran estado con su padre y el padre los hubiera dejado. Seguramente hubiera habido críticas porque la lectura es de un acto cruel, y además tuvo aristas muy impresionantes porque el nene de 6 años cuidó al resto, como los vio con hambre le llenó una mamadera de agua para simularle y engañarle el paladar al hermanito, o sea, situaciones que la prensa además se encargó de hacerlas públicas. Pero es cierto que acá jugó el mito de la mujer madre. Esto lo hizo alguien que tiene un plus de deber. No es la madre, en la cual depositamos una confianza especial respecto del cumplimiento de los deberes de cuidado. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene un instinto maternal. Además, esta cuestión, Ayelén, se vincula con lo anterior que traías, porque es una mamá adicta. Eso hay que mirarlo desde la ley de salud mental. O sea, nosotros tenemos una ley de salud mental que es ejemplo. Sin embargo, la implementación es un problema. Así que bueno, cuando hablemos de salud podemos ir a estas cuestiones, ¿no? Porque las adicciones al día de hoy, conforme la decisión de nuestros legisladores, es que quede en el ámbito de la salud. No en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito de la salud. ¿Se puede eso? ¿Acompaña a la ciudadanía? ¿Está lo suficientemente legitimado ese modo de interpretar el problema de las adicciones? Quizá haya alguna tensión entre la télesis de la ley y lo que la ciudadanía pretende del tratamiento de las adicciones. Y en este caso, que se cruza con la cuestión de género, sí, coincido con vos, Ayelén, en que se sobredimensionó por ese deber maternal específico de cuidado. Ha sido así, exactamente.
Bien, teníamos otro casito, 2 minutos, porque ya no nos queda mucho tiempo y ya deben estar aburridísimos. Esto del Zoom es tremendo. Si estuviéramos en clase estaríamos interrumpiendo, seguro, pero bueno, acá cuesta mucho más. Solamente Alejandro y Ayelen se están animando, y Agustina hace un ratito también tuvo una intervención. Tenemos el de otra situación, que es una persona migrante. ¿Vieron? ¿Lo recuerdan? No sé si llegaron a leerlo. Una mujer boliviana que intenta cruzar la frontera. Es otra mula, ¿eh? O sea, el contexto es el mismo. Mujer mula, contrabando. Acá nos encontramos con contrabando de estupefacientes, ¿sí? Es un delito grave, con una expectativa de pena alta. O sea, tanto en el caso del transporte como el de contrabando de estupefacientes, cualquier pena va a ser de efectivo cumplimiento. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta eso. O sea, la culpabilidad acá implica la pérdida de la libertad. Bueno, ¿y qué le pasaba a esta mujer? ¿Se acuerdan? La otra. La agarraron en la frontera en ¿A quién Villazón. encuentra? En Villazón, de Villazón a La Quiaca intentaba cruzar, sí. Acá se lo interpretó como una cuestión de trata. Fíjense. Por eso se los traje, porque es una lectura distinta a la que se hizo acá. Ustedes saben que la ley de trata, en el artículo 5, prevé una causal de exculpación para las personas que sean víctimas y que en esa situación de víctima cometan un delito. ¿Sí? Este sería un caso, esa fue la lectura que se hizo, y esa interpretación fue resultado de advertir la vulneración, o la vulnerabilidad, o mejor dicho, la vulneración efectiva en función de el género de esta mujer. No sé si lo vieron, en el resumen se menciona un fallo que es Martínez Hassan. Martínez Hassan fue un fallo que tiene un par de años ya, en el cual también, o sea, fue el primero, digamos, de estas características, en el cual a una mujer que se la encuentra en una situación análoga a esta, se la considera en función de, es decir, hay una consideración humanitaria en función de que estaba siendo utilizada como mula. Y lo que se advierte es que hay una vulneración tal que no tiene posibilidad de autodeterminarse. Fíjense que lo que vienen a hacer, tanto este caso, el de la persona de nacionalidad boliviana que intenta cruzar de Villazón a La Quiaca con droga, siendo observada, controlada por otras personas, que son las que le dan la droga solo a los efectos de que la cruce, o sea, ella no tiene ninguna capacidad de decisión sobre ese hecho, no tiene el poder de disposición sobre la droga, es solamente un correo, por eso utilizamos el concepto de mula. Tanto en el caso de ella, como en este precedente que se cita en este fallo Martínez Hassan, se trata de mujeres, mujeres pobres, mujeres mulas, mujeres que el sistema entiende que no son ellas responsables, sino que son víctimas de un sistema de trata. Y que el delito se lo comete en el marco de esa situación de vulnerabilidad en la que ellas se vieron inmersas. Es diferente el caso de Rodríguez, porque Rodríguez es más potente de alguna manera, es más desafiante el de Rodríguez, porque ella se autodetermina. Rodríguez dice, yo acepto esto. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con cierto objetivo, tengo que atender a la salud de mi hija. En cambio, en el caso de Villazón La Quiaca y en el de Martínez Hassan, lo que hay es una situación de vulneración tan extrema que las personas, a pesar, como dice la ley de trata, a pesar de que puedan consentir la situación, que puedan adherir, que puedan decir, prestar su acuerdo, se entiende que no hay un consentimiento. El artículo 145 ter del Código Penal establece que el consentimiento no es válido.
Y esto va en el sentido del protocolo de Palermo. O sea, no hay posibilidad de que una persona que está en esta situación pueda prestar su consentimiento. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta? Pues ese contexto de vulneración precedente, ese escenario en el cual esto tiene lugar, y que son parangonables. Insisto, mujeres pobres, sin acceso a instrucción, sin acceso al mercado laboral, que en definitiva no tienen otra posibilidad que aceptar esta tarea que se les encarga, pero no por propia decisión. Por eso el consentimiento no es válido. A las víctimas no se les reconoce la posibilidad de consentimiento. Esto es una cuestión que ha dado muchísima discusión en el ámbito de la autonomía de las personas. Si es correcto o no que el sistema decida que algunos sujetos no puedan prestar válidamente un consentimiento. Y se optó por este mecanismo. Si les interesa, seguramente esto lo vieron cuando cursaron Penal 2, ¿no? La cuestión de trata y la discusión respecto del consentimiento y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, sabemos que el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad va a definir a la trata. O sea, si hay aprovechamiento, o sea, no se va a poder discutir que estamos frente a una situación de trata. Incluso ya más allá de la cuestión penal, salgamos, por eso les decía, veámoslo desde lo previo, desde ese punto de vista externo al que referíamos hoy. Y en ese contexto, entonces, el consentimiento no es válido. O sea, porque para que haya consentimiento válido tiene que haber un horizonte de posibilidades. El profesor Portela lo ha trabajado mucho esto. ¿Qué posibilidades ciertas? ¿Qué capacidad de opción tiene la persona que se encuentra en esta situación? El delito de trata es un delito en el cual la mujer está sobrerepresentada, particularmente en lo que tiene que ver con la trata para explotación sexual. Y también en estos casos de mulas. Por eso habíamos traído estos dos casitos que son bien paradigmáticos. En este está menos trabajada la cuestión de género, y por eso también me interesaba que lo viéramos, a ver qué les parecía, ¿no? Una persona que tiene necesidades, que tiene hijos, que tiene necesidades de atender a sus hijos, en la cual se verifica que está en una red de trata, que es una víctima de trata. ¿Les parece adecuado o no que a las víctimas de trata se las exonere respecto de un eventual delito? Y si esto tiene que ver o no tiene que ver con la cuestión género. La ley en realidad no exige, no incluye la categoría género, pero sí la categoría género va a ser importante para definir la situación de vulnerabilidad. ¿Hay aprovechamiento o no? ¿Cómo definimos a la vulnerabilidad? ¿Solo por el hecho de ser mujer? No, claramente no. Es una cuestión interseccional. Cuando hablamos de interseccionalidad de género, de lo que hablamos es de cómo el género se cruza con otras categorías. Con la etnia, con la raza, con la edad. No es lo mismo ser una mujer de 45 años que ser una niña de 16. Con la clase, con los medios económicos, con si es madre o no es madre. Fíjense en ambos casos, porque tanto Rodríguez como esta mujer, ambas son madres. En este segundo caso también se valora la necesidad de tener que atender a necesidades familiares. Bueno, eso es interseccionalidad. Hoy en día es muy difícil aislar la categoría género y decir que solo por el hecho de ser mujer vamos a estar frente a una situación de violencia de género, por ejemplo. Tiene que haber una desigualdad evidente. El hecho tiene que ser consecuencia del género de sus involucrados e involucradas, y finalmente, entonces, tiene que haber sido la causa de esa situación. No el mero hecho de ser mujer. Y si hay algún otro elemento que contribuya a la situación de vulneración, entonces vamos a estar en una situación de interseccionalidad. Y en general vamos a estar en situaciones de interseccionalidad. Y eso nos lleva a valorarlo de otra manera. No sé si quieren agregar algo.
Nada, bueno. Para la semana que viene lo que les propongo es que vamos a avanzar hacia acceso a la justicia, en cualquier ámbito. Solemos pensar que el acceso a la justicia tiene que ver siempre con el derecho penal, ¿no? Con la posibilidad de ir a radicar una denuncia, que me escuchen, sí. Es cierto, y ese ha sido un problema durante muchísimo tiempo. Por eso las comisarías de la mujer, por eso el fuero de familia como un fuero especializado para la recepción de cuestiones vinculadas a la violencia de género. Sin embargo, problemas en el acceso a la justicia en situaciones de género se pueden dar, tanto en sede administrativa como en sede judicial, y además no limitados al derecho penal. Lo podemos pensar en diferentes ámbitos y en todos los aspectos del derecho. Entonces, lo que les propongo es que en vez de darle yo un caso, traigan ustedes alguno que encuentren por ahí. Si tienen una sentencia, buenísimo. Si la mayoría no trabaja ni en tribunales ni en un estudio, no tienen la posibilidad de acceso a una sentencia, de un medio periodístico. Y es más, a ver, traigan cualquier caso y vamos a ver cómo se actuó el acceso a la justicia. Es decir, no se afanen buscando, no se empeñen buscando un caso en el cual haya una situación evidente de falta de acceso a la justicia. Porque vamos a ver que tiene diferentes proyecciones. No es solo contar con un mostrador en el cual nos atiendan. Cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de concreción material, efectiva, del bien justicia, ¿sí? Con el debido proceso, por ejemplo. Fíjense que Campo Algodonero, este caso al que refería Alejandro hoy, ¿hubo acceso a la justicia en términos formales? Sí, por supuesto. Sin embargo, lo que se cuestionó fue la falta de diligencia por parte de los operadores del sistema, y en ese sentido les fue negado el acceso a la justicia. Entonces, traigan un despido, el de las mujeres colectiveras que a pesar del amparo siguen sin poder conseguir trabajo, el viejo caso de Fredo, que es del 2001, 2002, que fue uno de los primeros, si no fue el primer caso en el cual se condena a una empresa por discriminación de género. Puede pertenecer al ámbito del derecho comparado, vuelta a vuelta sale alguna noticia de alguna compañía internacional sancionada por pagar menos sueldos a las mujeres que a los hombres. Y vamos a ver qué mecanismos hay y cómo nos podemos encontrar con situaciones de discriminación que por ahí no parecen evidentes, pero que son eso, son faltas al acceso a la justicia. Lo que me interesa particularmente es ver cómo esto aparece en diferentes ámbitos del derecho. Esa es la propuesta. Un caso solo cada uno, pero seguramente van a traer diferentes cosas y vamos a poder encontrar esas proyecciones distintas de las que les estoy hablando. Yo también voy a traer algunos, por supuesto, me voy a sumar, voy a contribuir, y la idea es que los discutamos todos acá. Y después de ahí ya sí vamos armando después también una agendita con temas puntuales para lo que nos quede. Así que bueno, eso sería para el miércoles que viene. Yo igualmente se los pongo en el campus para que lo recuerden, y algún ejemplo, les subo algún casito como para que tengan idea de qué estamos hablando. Traigan los leídos nada más, no es necesario que lo traigan analizados. La idea es que sí puedan hacer una pequeña síntesis de 2-3 minutos cada uno, como para que entre todos los podamos analizar después. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, chicos. Gracias por participar de la clase. Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.